A todos los asistentes, muy buenas tardes. De esta manera hoy, el Colegio Altos Estudios de Quirama inicia oficialmente sus actividades académicas y lo hace con este primer ciclo de Encuentros Quirama, Liderazgo, Dirigencia y Poder Interior. En esta tarde tendremos un panel en torno del tema Dimensión del liderazgo desde el nuevo paradigma. Vamos a tener entonces destacados académicos como panelistas. Son ellos Ramiro Restrepo González, profesor de nuestro programa Formación Avanzada de Dirigentes FAT. Lo mismo que John Jairo Granada, que es egresado del programa, y también Álvaro Castaño. Como moderador estará el también orientador del FAD, Juan Sierra. A continuación y todos los miércoles de este mes, o sea, el 9, 16, 23 y 30, tendremos en el formato entrevistas análisis y desarrollo del tema central desde diferentes dimensiones. Por eso entonces también quedan convocados, cordialmente invitados a que nos sigan acompañando todos los miércoles de este mes a partir de las 5 de la tarde. Para todos, muchas gracias. Para los panelistas que hoy nos acompañan, un reconocimiento muy especial. Adelante. Buenas tardes para toda nuestra audiencia. El Colegio de Altos Estudios de Quirama ofrece este año sus encuentros Quirama bajo el ciclo Liderazgo, Dirigencia y Poder Interior. Este es nuestro primer encuentro, nuestro primer panel del 2022, que tiene como título Dimensiones del liderazgo desde el nuevo paradigma. Nos acompañan hoy tres distinguidas personalidades del mundo empresarial con los que vamos a conversar acerca de estas dimensiones del liderazgo. En primer lugar, vamos a escuchar a Ramiro Restrepo, quien hizo sus estudios de Filosofía y Letras en el Seminario Mayor y en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ha sido certificado por el PNUD y la Red Iberoamericana de Universidades por la responsabilidad social como formador de formadores. Fue gerente de gestión humana de Locería Colombiana, vicepresidente de gestión humana de Cadenalco, director administrativo de la cadena de tiendas venezolanas Cativen, fue presidente de la Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo y se desempeñó como presidente nacional del Comité Técnico 180 del ICONTEC. Ha escrito publicaciones como El ciclo de la negociación colectiva en Antioquia, La responsabilidad social, una nueva teoría y nuevas prácticas, y Claves del desarrollo humano. Bienvenido, Ramiro, para que nos compartas
tu visión sobre el liderazgo desde la perspectiva natural. Muchas gracias, mi querido moderador Juan. Voy a pasar una presentación en la cual voy a basar mi presentación, mi intervención. Permítanme un segundito, por favor. Esperemos que las cosas nos funcionen bien. Ok, ya tenemos ahí la presentación a la vista. ¿Me quieres confirmar? Sí, señor, está a la vista. Correcto. Como bien lo dices, vamos a hablar de la relación que hay entre el liderazgo, la naturaleza y la vida. Y voy a soportar este abordaje en 5 reflexiones muy concretas. La primera reflexión, mire, desde 1712, fecha del nacimiento de la era industrial, la economía se volvió la variable dominante en la marcha de las sociedades. Y con la desregulación financiera de las últimas décadas, que inició en los años 70, el capitalismo financiero llevó al economicismo a su clímax, situación que fue avalada posteriormente por las naciones dominantes en el conocido Consenso de Washington. A poco más de 300 años de esta aventura civilizatoria, entre comillas, bien vale la pena que nos detengamos a hacer un balance. Y los resultados, a mi modo de ver, son sencillamente desastrosos. El bienestar, tanto social como natural, de los pueblos y el planeta ha sido la gran víctima. Unos cortos hechos, porque ya eso está amplísimamente documentado para soportar estas afirmaciones. Unos hechos mínimos desde lo social. Mis queridos amigos, 11% de la población mundial hoy, o sea, 880 millones, están desnutridos. Alrededor de 130 millones de personas murieron en hambrunas en los últimos 150 años, o sea, otras 880.000 personas, seres humanos, hermanos nuestros, en medio de un panorama en el cual los alimentos se desperdician, se botan hasta en un 40-45% al año. 13% de la población mundial no tiene acceso a la electricidad y la cuarta parte no tiene acceso a agua potable. Y 2/3 partes de la población mundial vive con menos del $10 diarios, mientras desde 1995 el 1% de la superior en ingresos de la humanidad ha capturado cerca de 20 veces más de la riqueza global que el 50% inferior en ingresos. Es una huella de depredación social, de inequidad y de opresión. Primera herencia. Segunda herencia, ambiental. Más de 43 millones de hectáreas se perdieron en estos frentes de deforestación entre 2004 y 2017. O sea, 3 millones de hectáreas de deforestación por año. Estamos convirtiendo el mundo en un desierto, a la vista de todos. Y hay cifras que algunas fuentes lo elevan hasta 5 millones de hectáreas por año. Estamos a poco menos de 7 años y medio del límite para mantener el clima por debajo de los 1.5 grados sobre el nivel preindustrial. Y ya sabemos que ese objetivo no se va a cumplir. Hoy día el 33% de la Tierra se encuentra entre moderada y altamente degradada debido a la erosión, salinización, compactación, acidificación y la contaminación química de los suelos, producto de una inadecuada presencia del ser humano sobre el planeta. Y finalmente, un 42% de las especies terrestres invertebradas y un 25% de las especies marinas invertebradas evaluadas por la conocida lista roja de la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza están ya clasificados como amenazados de extinción. Estamos viendo la extinción de 1,5 especies por año. El ser humano ya ha dado lugar a una 6ª extinción masiva de especies que ya está en curso, en camino, y con el agravante de que todas las 5 extinciones masivas que ha presenciado el planeta y que se están documentadas
ocurrieron por causas naturales, desastres naturales, bien de origen terrestre o extraterrestre. Y esta es la primera extinción masiva generada por el hombre, de origen antropocéntrico. Entonces, digamos que este modelo economicista solo ha producido depredación ambiental e inequidad social, hambre y muerte, todas sus manifestaciones de la vida. Entonces, lo que cabe preguntar es, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la causa? Y a mi modo de ver es que hay un gravísimo problema de liderazgo. Liderazgos ejercidos desde la dominación y el poder, como hoy lo estamos viendo con el señor Putin en la querida Ucrania. Y esos modelos de liderazgo depredadores social y ambientalmente ya están fuera. Hay que sustituirlos de manera precipitada, acelerada, por lo menos diría yo. Un estudio reciente de Oxfam, La inequidad mata, nos lo dice con toda claridad. Esto no ha ocurrido por azar, sino por elección. La violencia económica es perpetrada cuando las decisiones políticas son hechas por la gente más rica y poderosa. Porque esta gente rica y poderosa ha ejercido un tipo de liderazgo basado en la dominación de la naturaleza y la dominación de los demás. Entonces, ¿qué tendencias emergentes de nuevo liderazgo empezamos a ver? Y ahí vienen mis siguientes reflexiones. Primero, ahora sabemos que el crecimiento no es desarrollo. Entonces necesitamos líderes que tengan una visión del desarrollo más ampliada, lo cual solo se logra con una ampliación del campo de conciencia. Y el desarrollo es la sensibilidad de las personas. Por eso el PIB ya es una medida obsoleta del desarrollo de los pueblos, aunque la sigamos usando. Eso ya lo conoce y sabe y acepta hasta Naciones Unidas. Manfred Max-Neff lo decía en esa brillante conferencia El mundo en rumbo de colisión con toda nitidez. Crecimiento no es lo mismo que desarrollo, y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Y tercera reflexión, entonces ha llegado la era del bienestar social y natural como reivindicación fundamental de los ciudadanos y las sociedades, el buen vivir y el buen convivir como mandatos para un nuevo liderazgo político, lo que los pueblos andinos llamaban el Sumac Causay. Por ello ya empiezan a aparecer tendencias muy interesantes, frescas, renovadas, como es el constitucionalismo ecológico. Los invito a que leamos la Constitución de Bolivia o de Ecuador. Leonardo Boff nos lo dice con toda la lucidez de ese teólogo brasilero. Somos los principales responsables de este caos ecológico. Es urgente otro paradigma de civilización, otro paradigma de cultura, otro paradigma de liderazgo que esté en línea con las visiones ya probadas en la humanidad como son el buen vivir y el buen convivir. Y mi reflexión cuarta, la vida se vuelve entonces el imperativo por encima de la tiranía del viejo economicismo. Víctor Toledo, conocido antropólogo mexicano, es que a mi modo de ver lo expresa mejor. Este nuevo pacto social por la vida, un nuevo contrato social, no será sino la explicación institucional de una nueva cultura y de unos nuevos liderazgos. El pacto que funda una nueva era política, la era de la biopolítica. A la propiedad le sustituirá la vida. El contrato propietario será relevado por el contrato habitual. El sujeto de este pacto ya no será el sujeto propietario, sino el ser vivo. Y extraño ver la ausencia de estas tendencias en el discurso de nuestros precandidatos en esta época preelectoral. Mi última reflexión. Si las organizaciones siguen instaladas en una urna de autismo incurable, siguen aplicando la vieja táctica de los políticos, que todo cambie para que todo siga igual, y todo se queda entonces en una hipócrita retórica corporativa, vacua y estéril. Esos son los informes de sostenibilidad que conocemos, pura literatura corporativa vacua y estéril. Yo creo que la sociedad y la nueva ciudadanía terminará poniéndoles límites. Jordi Pillem, un querido filósofo catalán muy cercano a Quirama, amigo cercano de Mauricio y yo,
Desde hace años, dice Pillem en uno de sus libros, se introducen criterios de responsabilidad social y ecológica, pero distan mucho de poder alterar la lógica global del sistema, y a veces se introducen no porque se cree en ellos, sino porque dan buena imagen y resultan rentables. Concluyo con dos constataciones. Una de Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas, un lúcido documento, nuestra agenda común de finales del año pasado. Sabemos que el PIB no tiene en cuenta el bienestar humano, la sostenibilidad planetaria, ni los cuidados y los servicios no de mercado, y que tampoco contempla las dimensiones distributivas de la actividad económica. Los servicios no de mercado, ese término vale una explicación corta, son los servicios ecosistémicos que la naturaleza nos ha regalado desde años inmemoriales. Un ejemplo bien práctico y dramático: los polinizadores están acabando. Estamos acabando con las poblaciones de abejas, que es el polinizador más importante. Y no nos damos cuenta de que los polinizadores hoy día responden por el 75% de la alimentación mundial. Entonces, digámoslo en positivo. Para eso tomo una frase de Zygmunt Bauman, el filósofo sociólogo polaco, en su texto Estado de Crisis. La nueva idea de progreso que deberán encarnar los nuevos liderazgos ya no se basaría en la cantidad de riqueza producida ni en el incremento de las ventas y del consumo, sino, según Serge Latouche, en la calidad de vida. Latouche es profesor emérito de la Facultad de Economía de la Universidad de París. Entonces, mis queridos amigos, una nueva cultura de la vida, un nuevo paradigma civilizatorio y unos líderes renovados con una visión de la vida desde la espiritualidad, desde el poder interior, desde la mansedumbre, líderes para la paz, para el buen vivir y el buen convivir. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Agradecemos el énfasis que pones en que estamos frente a una crisis de modelo civilizatorio que nos ha llevado a las crisis ambientales y sociales por las que atravesamos, y para salir de esta crisis necesitamos con urgencia un nuevo tipo de liderazgo centrado en la vida como valor fundamental y en la capacidad de liderar la emergencia de un nuevo mundo y de un nuevo modelo civilizatorio. Muchas gracias. Gracias Invitamos a ti. a Álvaro Castaño a que nos presente la dimensión humana y trascendente del liderazgo. Álvaro es ingeniero civil de la Universidad Nacional, sede Medellín, con especialización en finanzas y proyectos de la Universidad de Antioquia y MBA de Texas Christian University. Tiene cerca de 35 años de experiencia laboral, de los cuales dedicó 10 en Univan, en donde se desempeñó como ingeniero y coordinador de proyectos. Posteriormente ingresó a Empresas Públicas de Medellín, donde ocupó los cargos de subgerente de Administración y Finanzas, subgerente comercial de gas, subdirector de Planeación de Negocios Internacionales en Energía, gerente de Crecimiento en Energía Eléctrica y vicepresidente de Estrategia Corporativa. Ha sido también miembro de juntas directivas de algunas de las filiales internacionales de empresas públicas. Álvaro, bienvenido y muchas gracias por compartirnos tu reflexión. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias por la invitación. Bueno, frente a los cambios que hemos percibido y que nos ha tocado vivir, y como Ramiro ya lo expresó, pues los resultados no han sido los más favorables. Sin embargo, yo quisiera recordar que esta época se ha caracterizado por unos cambios rápidos, unos cambios grandes en muchas dimensiones, en lo económico, en lo
político, en lo tecnológico, personas. En el caso de la tecnología, y me refiero a ella específicamente porque ha jugado un papel importante en los comportamientos, pues nos ha tocado vivir desde la aparición del computador personal, quienes tuvimos oportunidad de escuchar música en un acetato, ahora lo tenemos en línea, quienes vimos películas o alquilamos películas, ahora los tenemos en línea, en fin, pasamos por una serie de dispositivos y de aplicaciones y de usos que han transformado nuestra forma de relacionamiento, de vivir y de convivir. Y estos adelantos tecnológicos pues, han traído, por supuesto, beneficios y también perjuicios. En el campo político, yo quisiera resaltar que nos ha tocado vivir, por ejemplo, el derrumbe de la ex Unión Soviética. Nos ha tocado vivir el derrumbamiento del muro de Berlín. Nos ha tocado vivir, digamos, en este momento, una crisis de confianza en la democracia. Y eso nos tiende a llevar a sistemas dictatoriales, autoritarios. Y por otro lado, también hemos apreciado una división de países y quizás un extremismo, polarización, ya no solo entre ellos, sino dentro de las mismas poblaciones de un país. En fin, estos cambios de modelos geopolíticos han traído también una, digamos, mayor efervescencia social y una mayor aspiración social. En la economía, pues la globalización ha permitido intercambios y desarrollos que jamás se hubieran pensado, pero también ha dejado ver, como lo decía Ramiro, que el mercado y el crecimiento no lo resuelven todo. Y para no repetir, pues simplemente es evidente la desigualdad creciente, el hambre, el cambio climático. Son fenómenos que contar. También nos ha mostrado que es una época en donde el hombre se ha dado cuenta que existen límites sociales, existen límites naturales, la desaparición de especies, el calentamiento global. Y también esta época nos ha mostrado un planeta mucho más pequeño, más interconectado, no solo por la economía o por el intercambio, sino porque fenómenos precisamente como el cambio climático, han mostrado problemas de carácter global, que exigen soluciones de carácter global, colaborativas, en lugar de competitivas, soluciones innovadoras, trascendiendo paradigmas, incluido nuestro concepto de liderazgo. Y yo creo que es una época también en la que el hombre se ha acercado, creo que como nunca antes, consciente o inconscientemente, a decidir sobre su futuro, sobre su evolución, sobre qué vamos a hacer como humanos. Bueno, frente a la pregunta de qué características tendría que tener un liderazgo integral cuyas dimensiones son lo humano trascendente, lo relacional y lo natural, yo diría que ese liderazgo debe ser un liderazgo consciente y ecosistémico. Eso puede ser redundante, pero quiero hacer énfasis en los dos puntos. Me refiero al liderazgo consciente como resultado de un proceso de profundización de nuestra conciencia, de una mirada ecosistémica, lo cual significa que ampliamos como nuestra mirada, nuestro campo de visión, ya no solamente pensando en lo individual, sino en el interés del todo. Y esta ampliación de la conciencia, de nuestro campo de visión, es una invitación a conocer el ecosistema. El ecosistema es algo más que mi mundo cercano o inmediato. El ecosistema implica conocer territorios, el planeta, la humanidad en general, las generaciones futuras, la vida en general. Y ese conocimiento implica reconocer que somos parte, que no somos otra parte, y que nos relacionamos con él, y conocer cómo nos relacionamos, y además que lo impactamos. Entonces, la característica, para resumir en dos palabras, sería un liderazgo consciente y ecosistémico. Serían las características principales. Pero otro punto importante es que estos liderazgos son colectivos o deberían ser colectivos.
y deberían ser colaborativos. Y eso suena como raro, porque al tener como marco el ecosistema, ya no se trata de liderazgo autoritario o jerárquico, se trata de liderazgos que permitan conocer y desenvolverse en algo mucho más grande, en algo mucho más relacionado y más conectado. Entonces, ese liderazgo colaborativo es el que nos permite afianzar las posibilidades de un conocimiento al que hemos venido teniendo, de las implicaciones, de las relaciones en las que nos movemos, en algo mucho mayor. Ahora, frente a la pregunta de cómo se construyen estos liderazgos, pues yo creo que desde la parte humana pudiera mencionar que primero hay que estar dispuestos. Hay que abrir la ventana como esa oportunidad de algo nuevo que emerge, de algo distinto, algo transformador. Y quizás eso puede surgir por curiosidad o simplemente porque vemos que lo que está pasando no es lo adecuado o porque estamos enfrascados en labores complejas, desgastantes, incluso muchas veces sin sentido. Entonces esa curiosidad es la que nos debe permitir como abrir esa ventana hacia una cosa transformadora, hacia algo que puede cambiar y mejorar las condiciones de vida. Y cuando digo que eso debe salir y debe disponerse desde nuestro interior, es porque debe ser algo genuino. Aquí se trata como de un despertar. Es como a partir del crecimiento interior, es a través de la profundización de la conciencia, que es el darse cuenta. Y esto se consigue prestando atención. Cuando yo presto atención a mis pensamientos, a mis emociones, a mis relaciones, a lo que impacto con lo que digo, o con lo que no digo, o con lo que hago, o con lo que dejo de hacer, me observo. Es como una especie de búsqueda de armonía. A mí esa palabra me atrae porque la veo sonora, poderosa. La armonía implica de por sí ya una conexión entre partes, una adecuada proporción, una combinación. Además, la palabra armonía es exigente, es esperanzadora, pero es exigente, porque yo cuando busco la armonía, busco la forma en que me relaciono con el todo. Es decir, cuando yo busco la armonía me pregunto cómo son mis relaciones con mi hogar, con mi mundo cercano, con mis amistades, cómo es la relación con el ecosistema, qué le pongo yo al ambiente o qué le quito, y cómo es la relación conmigo mismo y cómo la mejoro. Entonces esa búsqueda interior, que es como una profundización en el humanismo, es lo que me permite progresar en un proceso que yo diría que es una aventura. Y es una aventura porque abre oportunidades y no se trata de establecer objetivos. Bueno, y además de que es como una búsqueda de la armonía, un camino interior, estos liderazgos se construyen también en compañía, en ambientes que lo propicien, en ambientes que puedan facilitar conversaciones profundas que permitan en libertad el aprendizaje, el crecimiento, la confrontación de ideas para sacar algo mejor, no para convencer. Entonces, aquí también viene algo muy personal, o sea, algo en donde pone uno a consideración la parte humana, y es qué le pongo yo a las conversaciones, qué le aporto yo a las conversaciones. Si lo que hablo es por demostrar que sé, por satisfacer mis necesidades de ego, en fin, o si quiero ampliar mi punto de vista, aceptar otras cosas, abrirme a otros conocimientos, con humildad de reconocer que no lo sé todo, que no lo sé, y también de que no permanezco siempre en armonía. Y estos liderazgos se construyen colectivamente. Y aquí, pues, como para terminar y concluir, los liderazgos pues son no la autoridad ni los puestos jerárquicos. Los liderazgos los ejercen las personas y todas las personas de las organizaciones, todas las personas. Y en ese sentido, todas las personas son responsables de autogestionarse. Y cuando digo todas las personas, eso me llama a, digamos, comentar una de las, yo creo, unos conceptos fundamentales de la teoría U que me parece revelador, transformacional, y es el
el que yo en mi entendimiento expreso de la siguiente manera: el éxito de lo que hagamos no depende ni del qué ni del cómo, sino que depende de la conciencia con la que actuemos. Es decir, de la calidad de la atención, de la calidad de la intención y de la calidad del conocimiento con el que actuemos en cualquier organización o sistema. Bueno, aquí termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Nos has compartido unos elementos muy valiosos, reafirmando el carácter tan complejo de las crisis por las que pasamos, pero al mismo tiempo abres una reflexión muy interesante sobre el carácter consciente y ecosistémico que debe tener el liderazgo. Consciente en la medida en que trabaja la calidad de la atención y la intención, y ecosistémico en la medida en que tiene en cuenta la totalidad y se sintoniza desde el interior con el mundo que tenemos que transformar y que tenemos que construir. Damos la bienvenida a John Jairo Granada, que nos compartirá acerca de la dimensión relacional del liderazgo. John Jairo es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en administración del Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene 36 años de experiencia en cargos de dirección y gerencia en empresas de servicio y está formado en alta dirección de empresas de INALDE por la Universidad de La Sabana. Ha sido promotor y participante activo en procesos de transformación organizacional y cultural en empresas a partir de propuestas sistémicas y fundamentos epistemológicos de la biología cultural y de las conversaciones colaborativas. Certificado internacional por la Escuela Matrística de Santiago de Chile, en trabajo conjunto con Humberto Maturana y Jimena David. Ha sido miembro de juntas directivas y de comités directivos de proyectos y programas de competitividad regional, emprendimiento empresarial, educación y medio ambiente, y mentor empresarial en Manizales. Bienvenido, John Jairo, y muchas gracias por lo que nos quieres compartir. Juan, muchas gracias y agradecimientos a Kirama también por la invitación que nos hace en estos encuentros que me parecen de mucha importancia para la actualidad. A todas las personas, a todos los seres humanos, creo que nos conviene este tipo de reflexiones y conversaciones. Pues también saludar a mis dos, a las dos personas que están en el panel conmigo, a Ramiro y a Álvaro. Creo que inicialmente estamos como llegando como a la misma conclusión sobre lo que es propio de la época, pues la cantidad de la situación, el actual estado de las variables como la economía mundial, la ecología, las finanzas, asuntos de necesidades básicas insatisfechas, el hambre, la pobreza, la desigualdad. Todas estas grandes disrupciones que estamos viendo hoy son pues unos cambios de tendencia, digamos, por acumulación de variables casi todas negativas que nos muestran que hemos sobrepasado como los límites y que pareciera que el bienestar general es para unos pocos únicamente. El informe de desarrollo humano de 2020 muestra pues una situación caótica, como por decir lo menos. Recientemente leía del Foro Económico Mundial un análisis que hacen anualmente de los riesgos, y hay algunos que pasan de ser un peligro, digamos que grave para el mundo, unas amenazas inminentes,
y algunas las llaman que son muy probables en los próximos 2 años. Algunas, por aquí las tengo, las crisis de empleo y de medios de subsistencia, la desilusión generalizada entre los jóvenes, la desigualdad digital, el estancamiento económico, los daños ambientales provocados por el ser humano, la erosión de la cohesión social y los ataques terroristas. Ven que toda esta interdependencia y esta, digamos, entrecruzamiento que se da en todas las variables, porque esto es una complejidad dinámica multicausal, pues está generando esos resultados de los que nos hablaban ahora Álvaro y Ramiro. Yo anotaría también que la pandemia pues desenmascaró un egoísmo que es frustrante, la distribución de vacunas, por ejemplo, o la liberación de patentes para su producción. Hoy estamos viendo que nuevas cepas, nuevas variantes del COVID-19, de ese tipo de coronavirus, pues están volviendo a los países inclusive que están acumulando esas vacunas o que no han liberado esas patentes. Eso casi que se vuelve un efecto en contra de quienes a través de ese egoísmo y esa prepotencia, esa mirada egocéntrica, están generando pues estos problemas. Los incumplimientos que han habido respecto de los compromisos de los países ricos para afrontar la crisis y el cambio climático, compromisos hechos pues en varios foros, la Comisión de las Partes que se celebra cada año, es ver, por ejemplo, el informe del panel intergubernamental de cambio climático, de que ya es imposible detener de que lleguemos a más 2.7 grados centígrados por encima de la era preindustrial, que si hiciéramos todo lo que estaba previsto, inclusive no llegaríamos a retener ese incremento de temperatura al año 2030. El asunto de las migraciones que se han acrecentado por diferentes causas. La más reciente pues es la que empezó anteayer en Ucrania, pero hay unas de escasez de alimentos, de escasez de agua, por desertificación de suelos, sequías, guerras civiles casi siempre por recursos naturales, que para mi manera de ver, lo de Ucrania tiene que ver un asunto de recursos naturales y especialmente minerales y combustibles fósiles. Se dice que vivimos como en una época del antropoceno, una nueva época geológica, la era de los humanos, pero humanos que van dejando todo tipo de huella con lo que hacen. La causa de todos los problemas y la principal amenaza para la supervivencia de este linaje de la especie humana somos nosotros mismos, con nuestro propio comportamiento. Somos como que la única especie que autodestruimos nuestro hábitat. Ninguna otra especie, ningún otro linaje ha hecho esto. Entonces, ¿cuál sería el nuevo paradigma? Debemos aprender a mirarnos, aprender a ver nuestro propio comportamiento, cómo lo afecta a todo, y cambiar los sistemas, cambiando la conciencia de las personas, como decía ahora Albo, en estos sistemas, quienes hacemos parte, hay que cambiar esa conciencia. Estamos terminando como una civilización enfocada en operar en torno al ego, a lo egocéntrico, a lo ecosistémico, pero quieren hacer una nueva civilización diferente basada en la conciencia de lo eco, es decir, una conciencia del todo integrado, pero nosotros los humanos somos quienes podemos darle forma. En esta impermanencia que vivimos los humanos, en esta transitoriedad, un presente continuo cambiante, como diría Humberto Maturana, eso nos permite conservar el desapego del control, de la envidia, la vanidad, la codicia, la agresión. Conservar ese desapego, pero es una decisión personal. Tiene que existir un querer desde ese lugar interior. Tenemos que optar por preferir eso. Y eso, ese lugar interior, tenemos que llegar a él. Tenemos que construir ese camino para llegar a él. Entonces podemos crear un paradigma de un futuro emergente donde todas las posibilidades están, digamos que son un potencial creativo, pero para cristalizarlo tiene que ser con una conciencia expandida de la humanidad. ¿Cómo sería, digamos, ese nuevo liderazgo? ¿Qué características?
en este estamos como en un periodo de finales, pero de comienzo, digo de finales porque estamos sobrepasando esos límites. Entonces, es como un cambio en lo externo, pero para cambiar eso externo tenemos que cambiar ese lugar interior, desde donde operamos como individuos y como comunidades. Hay que iluminar, descubrir ese lugar interior donde está el poder auténtico como seres humanos. Alguien dijo, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Entonces, este nuevo liderazgo, yo diría, tiene que tener características como el autoconocimiento emocional, sensorial, corporal, mental, relacional, espiritual. Una genuina, auténtica relación entre el yo y la naturaleza, el todo, entre el yo y el otro, entre el yo y lo otro, y entre el yo y un yo superior, un yo que emerge, digamos, de la presencialidad, de la sensorialidad, de una conciencia que aparece, digamos, como del vacío. Diría también que la atención es clara, la calidad de cómo atendemos nosotros al mundo depende de la calidad de lo que hacemos. Entonces, que nos lleve a un liderazgo coinspirativo, o sea, no de individualismo, porque estas complejidades no tienen la posibilidad de que hoy una sola persona pueda resolver los problemas que se presentan a nivel planetario, inclusive a nivel organizacional. Entonces, esos individualismos tienen que coinspirar con otros, pero basados en el mutuo respeto y la colaboración en búsqueda de un bienestar, no para unos pocos, sino colectivamente. Una conciencia de relaciones e interconexiones que operan interdependientemente, en colaboración, no en competencia. Vivimos en un mundo de competencia. Entonces, de una conciencia como de separación, fragmentación, autosuficiencia, a una de integración, una concepción de un todo integral. Creo que es necesaria una autonomía reflexiva y de acción, cumplir los compromisos en esos roles a los cuales tienen acceso los seres humanos, roles, entre comillas, de importancia. Esa es la mirada exterior, pues de importancia, de poder externo, que no es del poder del que estamos hablando, sino el poder genuino, el poder auténtico, el poder interno, que sea como un cultivo personal en un viaje hacia adentro para llegar a ese poder auténtico. Para eso hay que hacer una reflexión individual, el darse cuenta, encontrar sentido. Los seres humanos somos constelaciones de sentido y como que no somos capaces de vivir en el vacío. Los seres humanos entonces necesitamos como encontrando ese sentido, disponernos pues ya con voluntad abierta a generar resultados, como decía, en bienestar colectivo. Bueno, me parece que para cerrar es importante decir que ese liderazgo nace de una conciencia ampliada, de una conciencia extendida, pero uno cómo se vuelve consciente, cómo los seres humanos nos volvemos conscientes. Yo recuerdo un libro escrito por Francisco Varela, un biólogo, un neurocientífico chileno, también muerto hace unos 20 años, que se puso a buscar con otros dos científicos, creo que Pierre Vermech y Nathalie Depras, cómo los seres humanos nos volvíamos conscientes. Y ellos hablan de tres elementos que lo encontraron, digamos, esos tres elementos, dice, es el cruce de tres umbrales que tenemos que hacer los seres humanos, y lo encontraron de las principales metodologías, por llamarlo así, que son la introspección psicológica, pues de los psicólogos alemanes, segundo, la fenomenología de la experiencia, estudiando a Husserl, y lo tercero, las prácticas contemplativas, dice, a través de eso, pero dice que esas tres integran primero una suspensión, dejar ir los juicios, parar como todas esas rutinas que tenemos, los patrones
de descarga que mantenemos repitiendo lo mismo que venimos haciendo. Segundo, el redirigir la mirada del exterior hacia el interior. Y tercero, el dejar ir, el soltar en la aceptación y en la presencialidad de una experiencia que sea consciente. Yo diría que eso es como a grandes rasgos mi reflexión. Muchas gracias, John Jairo. Ratificas el carácter crítico del momento por el que pasamos, pero al mismo tiempo señalas la importancia de ir construyendo desde el interior un liderazgo mucho más consciente, mucho más colaborativo, mucho más proactivo en función del nuevo mundo que queremos emerja. Y dices, es una construcción desde el interior, desde la conciencia y desde nuevos valores. Agradecemos a los panelistas sus aportes. Hacemos una breve pausa e invitamos a los participantes a que escriban sus preguntas y las pongan en el chat para hacer una nueva ronda de participación de nuestros panelistas. Muchas gracias. De la situación crítica por la que pasamos y de haber escuchado sus reflexiones en torno al liderazgo emergente, invitamos a los participantes a que hagan sus preguntas de manera escrita en el chat de sus respectivas plataformas. Estamos atentos. Podemos empezar haciendo una rondita breve sobre qué tanto este nuevo liderazgo ya se está viviendo en el mundo y citar algunos ejemplos que lo evidencien. Si quieren, empezamos con cualquiera de los tres, que se lance al ruedo. Álvaro, no se te está escuchando. Sigue apagado, Álvaro. Sí, dale, John o Ramiro,
cualquiera de los dos. Yo podría arriesgar una respuesta. Yo no quiero poner casos específicos. Este es un fenómeno que está ocurriendo a lo largo y ancho del mundo. Por todas partes estamos viendo florecer centros de pensamiento, iniciativas, grupos de activistas, una cantidad de proyectos, infinidad. Entonces, preferiría recurrir a una metáfora un poco doméstica, entendamos el proceso. Miren, coloquen ustedes un recipiente con un poco de agua sobre la estufa. Enciendan la estufa. Y ustedes observarán en un primer momento que durante algunos minutos no sucede nada. Segundo momento, ustedes de pronto introducen su mano en el agua y encontrarán que está caliente. O sea, algo está ocurriendo. Tercer momento, empiezan a formarse de manera muy especial, muy bonita, una cantidad de pequeñas burbujitas en el fondo del recipiente. Infinidad, cada vez más. Y esas burbujitas empiezan a fusionarse y a crear burbujas más grandes. En cuarto momento, todas esas burbujas empiezan a flotar en superficie, venciendo la fuerza de la gravedad. Y entonces ustedes empiezan a ver que la superficie del agua empieza a explotar, a registrar pequeñas explosiones, sí, casi silenciosas. Un espectáculo bonito, realmente. En ese momento estamos hoy día. Hay infinidad de iniciativas en la dirección de estas tendencias emergentes, que ya se ve un hervidero de situaciones en el mundo. Y viene un cuarto momento muy interesante, es que esas pequeñas explosiones empiezan a crecer, y entonces el agua empieza a ebullir y seguramente generará entonces confusión y caos, y eso es lo que vendrá luego. Luego vendrán las decisiones políticas y la humanidad va a atravesar por un periodo de toma de decisiones y por seguramente unos procesos de agitación social complejos, la mayoría pacíficos, algunos violentos, y hasta que finalmente, como decía el viejo historiador, la guerra termina siendo la partera de la historia. Entonces, violenta o no violentamente, pariremos una nueva realidad. Y si ustedes siguen observando, viene un sexto momento en que finalmente todo será paz, calma, porque el agua sencillamente habrá desaparecido. Bueno, desaparecido aparentemente. Realmente el agua no ha cambiado. No ha desaparecido, perdón. El agua ha cambiado de estado líquido a estado gaseoso, de estado pesado a estado liviano. Y eso no será otra cosa que la realidad de la emergencia de un nuevo nivel de conciencia. Más o menos eso es lo que yo veo. De suerte que estamos en el periodo pre-conflicto y vamos a tener un conflicto generalizado. No sé predecir si lo que está ocurriendo en Ucrania es quizás el comienzo. Pero vamos a ver manifestaciones y movilizaciones ciudadanas a lo largo y ancho del planeta, de una cantidad de ciudadanos inconformes con el sistema, inconformes con los sistemas democráticos, con una democracia de papel que no funciona y que no produce bienestar ni respeta los límites planetarios ni los límites sociales. Esa sería mi respuesta. Para Álvaro y John Jairo, nos hacen la pregunta de qué características tendría y cómo podríamos avanzar en un liderazgo para la paz. Si quieres, yo me atrevo, Juan. Dale, John Jairo. Creo que los tres coincidimos en
en asuntos de conciencia, en las conversaciones o en las reflexiones que acabamos de hacer. Y me parece que esa conciencia va acompañada de mucho silencio, de poco ruido. Y en el silencio hay posibilidades de que aparezca la paz. Y esa paz va ligada a una conciencia, me parece que de unificación, de un todo integral y que conlleve a la paz también, porque cuando somos conscientes, aparece la humildad, y para mí la humildad es una emoción que conlleva muchísima paz. Entonces, el trabajo personal, individual y colectivo, de volvernos más conscientes, creo que conlleva a la paz porque nos lleva a relaciones de respeto mutuo y de amor. No me refiero al romántico, al sentimental, sino al amar, nacido del convivir entre seres humanos. Y de ahí también aparecerá la paz, porque la paz es para mí una emoción que viene de adentro y que está presente si uno así lo prefiere, si es su gusto, si así lo quiere, pero requiere ese trabajo interior del que he hablado. Entonces, nace de ser más conscientes y de un trabajo consciente que todos podemos hacerlo. Requiere entrenamiento, requiere trabajo individual, pero lo logramos. Perfecto, John Jairo. Álvaro, tenemos otra pregunta, en este caso para vos. En estos momentos, ¿cuál sería el perfil más adecuado de liderazgo para salir de los odios y los falsos mesianismos que tenemos en un país como Colombia? Álvaro. Eso, listo, Álvaro. Listo, ¿se me escuchan? Sí, en Ok. este momento en el país, ¿qué tipo de liderazgo permitiría salir de los odios y de los falsos mesianismos? Sí, yo creo que precisamente es el liderazgo integral. Contra... El internet, Álvaro, o el computador. Perdón. Me... No sé. Álvaro. Álvaro. Sí. No se te escucha. Si no, Juan, toma el control y si quieres, hace pregunta a John Jairo. Bueno, desafortunadamente nos falló un poco el internet de Álvaro, pero ya estamos cerrando esta sesión. Hemos tenido 3 intervenciones muy interesantes donde nos queda claro, en primer lugar, que estamos en una situación absolutamente compleja, crítica y al mismo tiempo interesante. Retomando la imagen que nos pone Ramiro de la Hoya, estamos ante la emergencia de multitud de experiencias a lo largo y ancho del mundo que nos muestran el rasgo o los rasgos de un nuevo tipo de liderazgo.
mucho más consciente del universo y del mundo en el que estamos, mucho más consciente de nosotros mismos como seres humanos y como parte de la naturaleza, y mucho más conscientes del carácter unitario y complejo de la realidad en la que vivimos. Es un tipo de liderazgo que nos va a ir conduciendo paulatinamente a otro mundo, a un mundo más pacífico, más armónico y más integrado del que tenemos en este momento. Con esto cerramos nuestro primer encuentro de los encuentros Kirama en el 2022. Les damos las gracias por su presencia y los esperamos para nuestro próximo encuentro.